tardes, buenas noches a todas las hermanas y las familias que están conectadas con nosotros hoy. Es una alegría para nosotros haber llegado al cuarto día de esta semana de oración tan especial que tenemos, madres de rodilla e hijos de pie. Realmente ha sido una bendición estos 4 días y seguramente, así como nosotras, hemos tenido momentos muy gratos escuchando la palabra de Dios. Ustedes han podido compartir con nosotras esto también y también han tenido la posibilidad de recibir consejos, amonestaciones, instrucciones. Muy bonito, ¿no? Recibir la palabra del Señor en forma directa. Y realmente les pedimos que no quede con nosotros. Por favor, traten de compartir el link de Facebook con sus amigos, con los familiares, con personas que ustedes saben que van a necesitar estos mensajes tan bonitos para las madres y para las familias de hoy. Y nos alegra mucho saber que algunas están conectadas varios días. Hay algunas que nos han estado acompañándolo hoy, el cuarto día, y pensamos que no solo lo reciben, sino que también lo comparten con las personas a las cuales pueden encontrar en el camino. Porque es así, cuando recibimos una buena nueva, nos da ganas de compartirlas con todas las personas, porque sabemos que la palabra de Dios es así, entra al corazón y nos da deseos de compartirla, no la podemos guardar solo para nosotros. Entonces ahora, algunas cositas que quiero comentarles. Desde ya comiencen a poner sus pedidos de oración para que podamos estar ya con los pedidos de oración para el último momento en que tenemos el momento especial de oración por los pedidos de todas las conectadas y de todas nosotras. Gracias por estar atentos a todo eso. Y ahora también les pedimos que puedan compartir en el chat, y eso es algo que nos gustaría mucho que ustedes hagan, sobre todo las hermanas del exterior, compartir de qué ciudad y de qué país nos están viendo. Porque a veces decimos, bueno, de Perú, por ejemplo, o de Venezuela, pero no sabemos de qué ciudad están conectadas. Así que ahora les pedimos especialmente que ustedes puedan colocar, estamos conectados de esta ciudad y de este país. Así entramos un poquito más en contacto con ustedes, lo cual es una alegría para nosotros que también puedan compartir este tesoro que estamos compartiendo en Chile y que lo extendimos para todos. Y también vamos a ver que ustedes puedan tener anotaciones, anotar lo que se va a hablar en el tema de hoy. Y antes lo hacíamos. Antiguamente, nosotras íbamos a la iglesia con un cuadernito, una libreta y anotábamos lo que el pastor hablaba. Ahora también podemos hacerlo porque estos videos quedan un tiempo en Face y después no los vamos a tener. Entonces, anotemos lo que nos parece importante y sobre todo los versículos. Y después vayamos a la Biblia y señalemos en la Biblia estos versículos que han llegado a nuestro corazón. Pero, ¿será que tienen deseos de alabar al Señor hoy? Entonces vamos a hacerlo juntas. Vamos a alabar con este precioso himno que estamos como himno lema, que es Mi nombre en la oración. Vamos a cantar juntas y desde ya les agradecemos a nuestra hermana Jayane y a nuestra hermana Lucía que han hecho este bonito video que nos llena el corazón sabiendo de esta experiencia de esta madre. Alabemos al Señor con alegría en nuestros corazones. Quando minha vida estava em flor, em plena juventude, em dia assim, muito dolor de ócio e placer, e vinho em suave anoitecer. Oh,
quise oír mi nombre en la oración, mi nombre en la oración, mi nombre en la oración, oí de labios de mamá, oí mi nombre en la oración. Y proseguí sin atender la tierna voz de Dios que me quería convertir, llevarme hacia su ser, mas cuando mi pecado vi, perdido me sentí y emocionado recordé mi nombre en la oración, mi nombre en la oración, mi nombre en la oración, oí de labios de mamá, oí mi nombre en la oración. El afligido corazón que yace en esta tierra, pero siempre me trae paz recordar la oración allá en el cielo con mamá, y nos vamos a dar a Dios que en su compasión escuchó la oración, mi nombre en la oración, mi nombre en la oración, oí de labios de mamá, oí mi nombre en la oración. Qué lindo tener el corazón reconfortado por esta preciosa melodía de ese amor maternal. La verdad que nos reconforta esta historia bonita. Y ahora vamos a preparar nuestros corazones para el tema, pero les invito a que ustedes tengan la Biblia a mano. Si en este momento no la tienen, vayan a buscarla y ténganla. Es importante porque vamos a decir el versículo principal del tema de hoy. Este versículo se encuentra en Colosenses 4, versículo 2. Está en una versión de Dios habla hoy muy sencillo de entender y nos dice así: manténganse en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Lo repetimos: manténganse en oración, siempre alertas y dando gracias a Dios. Precioso mensaje. Y con base a este mensaje, ahora vamos a pedir la bendición de Dios para esta reunión con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu infinita bondad y misericordia
A pesar de los pecadores que somos, tú siempre estás atento a nuestras necesidades y nos has enviado esta semana mensajes especiales para cada familia, para cada hermana que está reunida en este momento, tratando de captar tu amonestación, tus consejos, tus instrucciones. Te pedimos que tú puedas trabajar sensiblemente en cada corazón. Tu espíritu pueda despertar nuestra sensibilidad para descubrir lo que en nosotros no está bien, para que podamos con tu ayuda corregir y para que lo que estamos haciendo bien podamos perseverar en el bien hacer. Danos sabiduría para poder guiar a nuestros hijos a tus pies y para que podamos juntos estar ayudando a otras familias también que necesitan en este mundo que está tan convulsionado, donde los jóvenes tienen muchas alternativas para seguir el mal. Ayúdanos a ser portadores y estandartes de verdad en este mundo de tinieblas. Te lo pedimos de todo corazón, en nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a los que se han conectado en este momento. Y volvemos a sugerirles que ustedes, los que han llegado recién, puedan hacer anotaciones. Yo recuerdo que siempre tenía la costumbre, después que escuchaba un tema, iba a mi Biblia y marcaba el versículo que había quedado grabado de ese tema. Así que los invito a hacer ese trabajito. Y les cuento una pequeña anécdota. Una mamá siempre hacía eso después de estar haciendo, iba a la iglesia y marcaba su Biblia. Cuando su hijo, que no era de la fe, se embarcó a larga distancia en un barco, durante meses, porque a veces se embarcan y los marineros van muchos meses, ella puso en su equipaje una Biblia. Y en el medio del problema que él tenía, una tempestad que hubo en el momento, él se acordó de su mamá, que tanto le aconsejaba. Y había visto que la Biblia estaba, abrió la Biblia. Y como la Biblia estaba subrayada y en algunos lugares escrita especialmente, él pudo encontrar mensajes de salvación para su alma. Y cuando regresó, pudo darle gracias a su mamá por esa Biblia que puso a su equipaje. Así que teniendo esto en cuenta, ahora vamos a seguir con los consejos para hoy. Saben que tanto el domingo como el lunes y el martes hemos tenido un libro para dar a hermanas de Chile y un libro, una meditación matinal para los del exterior. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros damos una pregunta para que ustedes la contesten y después que contestan quedan en el chat las respuestas de ustedes y de esas personas nuestro equipo de trabajo hace una selección y elige a las personas que van a recibir el libro en este día. Entonces, las de Chile van a recibir el libro Hijas de Dios, escrito por la hermana Ellen White. Y los que están a distancia, una meditación matinal preciosa que estamos leyendo aquí en Chile en el 2026, que es para las familias. Y es Mi familia en el altar. Preciosos materiales para que cada día puedan leer y puedan acompañar temas especiales de exhortación, de amonestación a las familias. Realmente nos gustaría dar un libro a cada uno, pero eso no es fácil. Entonces, una sola persona recibe por día. Pero todos los que entran, digamos, todos los que contestan la pregunta. Entonces, ¿ya están listas para anotar la pregunta de hoy? Busquen papel y lápiz y vamos a anotar la pregunta de hoy que dice así. ¿De qué manera podemos permanecer alertas en nuestra labor de intercesión por nuestros hijos? La repito nuevamente. ¿De qué manera podemos estar alertas
en nuestra labor de intercesión por nuestros hijos. Ya quedó la pregunta, así que empiecen a activar el chat. Dos motivos de actuación en el chat. Uno sería poner los pedidos de oración y otro, escribir la respuesta a esta pregunta que recién acabamos. Y ahora nos preparamos para alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy tenemos con nosotros una querida hermana y amiga, nuestra hermana Sandra Dermas. Su esposo es el pastor Marcelo Ruiz y es madre de 2 jóvenes estudiantes, Mía y Sheila. Y ella está a cargo del tema de hoy titulado Mantente alerta. Entonces, Sandra, dejamos para ti el momento de dar el mensaje. Amén. Muy buenas tardes, queridas hermanas. Una alegría poder estar hoy con ustedes y desarrollar con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, este cuarto tema de esta preciosa semana de oración. Estuvimos aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Estuvimos con desafíos también. Y el día de hoy vamos a ver este precioso tema también, que es mantente alerta. ¿Qué es mantenerse alerta? ¿Verdad? Es estar constantemente en una situación de vigilancia o de atención, y es por eso que el texto de introducción que nos leía recién nuestra hermana María en Colosenses 4:2 nos decía: manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracia a Dios. Fíjense que este texto, nos presenta 3 pasos fundamentales. Vamos a verlos. El primero que nos menciona allí es tener constancia en la oración, ¿verdad? Manténganse constantes en la oración. No cansarnos de orar, de persistir, no darnos por vencidas. El segundo punto es estar alertas. Vivimos en un mundo de peligros que nos rodean constantemente, tanto a nosotras como a nuestros hijos, y no podemos dormir ni siquiera por un segundo, porque el enemigo no duerme. Y el paso 3 que vemos en este texto es dando gracias a Dios. ¿Saben? La gratitud hacia Dios hace que tengamos un corazón feliz a pesar de lo que estemos enfrentando. La siguiente diapositiva nos dice allí, vamos a guardar un segundito, nos dice que cuáles son los principales cuidados que debemos tener al orar por nuestros hijos, ¿verdad? Nos dice: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos dice entonces en Filipenses 4, 6 al 7, ¿verdad? Este texto comienza diciéndonos algo que pareciera que es imposible lograr, ¿no? Y sobre todo si tenemos hijos en crisis espirituales. Nos dice: no se preocupen por nada. Pero nos continúa diciendo qué es lo que debemos hacer entonces para lograr esto. Y darnos cuenta que no es imposible, ¿verdad? Y es llevar a Dios en oración. Y no solo en oración, fíjense que allí en el texto nos dice: y ruego. A veces nos preocupamos mucho y eso es normal. ¿Qué padre no se preocupa por sus hijos, verdad? Más si vemos que están tomando decisiones equivocadas, errando en el camino. Pero aquí nos da énfasis a no preocuparnos de más, sino más bien ocuparnos. Y hay una diferencia, ¿verdad? Es una gran diferencia, porque es mucho más beneficioso y productivo si nos ocupamos, dejando todo esto a los pies del Salvador.
esta es la forma de ocuparnos. Cuando hacemos esto con un corazón lleno de fe, la consecuencia siguiente es la gratitud. Vamos a estar agradecidos a Dios porque tenemos la certeza de que Él es quien está al mando, Él es quien está dirigiendo las cosas. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Eso nos dice Romanos 8:31. Entonces, de esa manera encontramos esa paz que solo Dios puede darnos. Esa es la importancia de la oración, ¿saben? Cuando tomamos la decisión de hacer algo en nuestra vida, de cambiar algo en nuestra forma de ser, de vivir, o mismo de adquirir nuevos hábitos, como lo es la oración, cualquier decisión que tomemos en nuestra vida, debemos saber que esto implica responsabilidades y también implica consecuencias. Tenemos ante Dios una gran responsabilidad con nuestros hijos, pero si actuamos como Dios nos enseña, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser consecuencias de vida eterna. Entonces, al proponernos orar por nuestros hijos, surgirán muchas dificultades, las cuales tenemos que aprender a identificarlas. Podríamos pasar la noche entera, ¿verdad?, si nos ponemos a identificar dificultades que el enemigo puede poner por nuestro camino. Pero en esta ocasión vamos a ver 4 dificultades. Vamos a considerar solo 4. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el primer cuidado que nosotros debemos tener en la oración por nuestros hijos. El primer cuidado que nos dice allí es cuidado con quien compartes tu intimidad. El libro de Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabemos que cuando la Biblia nos habla del corazón, está hablándonos de la mente, ¿verdad? Entonces, aprender a salvaguardar nuestra mente es algo fundamental para gozar de la paz que Dios quiere darnos. Es importantísimo este tema, saber con quién puedo abrir mi corazón, porque cuando exponemos nuestra intimidad ante cualquier persona, sin quizás tener la sabiduría del cielo, ¿verdad?, estamos descuidando una parte muy importante de nuestra vida. Entonces, principalmente cuando estamos pasando por luchas, por problemas, por dificultades, es cuando más frágiles nos encontramos. Por eso es necesario, decía, estar alertas. Muchas veces confiamos en la primera persona que se nos cruza por el camino, y esto es muy serio, porque volcar nuestro corazón hacia la persona errada puede perjudicarnos aún más que ayudarnos. Muchas veces confiamos en alguien en un momento vulnerable de nuestra vida, o quizás la vida de nuestros hijos, y esa persona que parece muy interesada en ayudarnos, y ojo, quizás lo esté, quizás no tenga malas intenciones, pero luego sale de allí, ¿y qué sucede? Ella también tiene personas de confianza a los cuales le cuenta, habla con ella sobre nuestro problema, y así sucesivamente se va haciendo una cadena, ¿no? Y al final, algo que era íntimo para nosotras o quizás privado, delicado en nuestra vida, quedó expuesto a muchas personas. Y allí el enemigo, ¿qué hace? Aprovecha a trabajar y al final quedamos peor que antes. Peor es aún si no tienen el temor de Dios en sus corazones. A veces también recibir un mal consejo puede hacernos tomar decisiones erradas. Pero entonces podemos pensar, no puedo hablar con nadie. No, no es eso lo que estoy queriendo transmitir en esta noche. Fuimos hechos seres sociables, ¿verdad? Y creo que todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos cuando nos faltan las fuerzas, cuando necesitamos sabiduría, quizás muchas veces para tomar decisiones, cuando nos sentimos agobiadas.
Y como humanos que somos, tenemos esa necesidad de que alguien nos abrace, de que alguien nos recuerde que están allí para nosotras, nos escuche, nos aliente, nos anime. Creo que todas necesitamos a alguien en quien confiar. Y nadie debiera estar solo por esta vida, ¿verdad? Humanamente hablando, lo digo. En la Biblia nos dice en Proverbios 18:24 que hay amigos más unidos que los propios hermanos, más unidos que la propia familia. Entonces debemos pedir a Dios sabiduría, ¿verdad? Para conocer qué personas, con qué personas yo puedo abrirme, a qué personas puedo abrir mi corazón. Y seguramente que Dios, que conoce todos los corazones, conoce la mente de cada uno, la sinceridad de cada uno, Él puede traer a nuestra vida a esas personas escogidas por Él para auxiliarnos, para ayudarnos a encontrar el rumbo muchas veces que perdemos. Personas que nos lleven sobre todo a los pies de Jesús. Recordemos que tenemos a alguien que nunca nos va a fallar. Creo que ya todas saben quién es, ¿verdad? Alguien en quien sí podemos vaciar nuestro corazón, contarles nuestras cosas más íntimas, más profundas, y nunca, jamás va a defraudarnos. Siguiente diapositiva. Dice allí un párrafo del Espíritu de Profecía de Dios nos cuida. Muchísimas confesiones no debieran ser pronunciadas jamás ante oídos mortales, porque los resultados son tales que ningún juicio limitado y finito de los seres humanos puede anticipar. Dios será glorificado mejor si confesamos la corrupción secreta e innata del corazón a Cristo solamente, en vez de abrir sus cámaras secretas ante el hombre finito y errante que no puede juzgar justamente a menos que su corazón esté continuamente imbuido con el Espíritu de Dios. No confiéis a oídos humanos aquello que solo Dios debiera oír. Entonces, fíjense qué importante. Necesitamos personas en quien apoyarnos, en quien confiar, en quien contar, ¿no es cierto? Pero hay cosas, nos menciona aquí, que solo son para presentar ante Dios y ningún oído humano debiera escucharlas. Pero qué maravilloso es poder tener aparte, ¿no es cierto?, de nuestro buen Dios, a personas que puedan sostenernos, ayudarnos en los tiempos difíciles que todos pasamos. Dios nos ayude a que nosotras, que hoy estamos aquí, podamos ser esas personas que las demás puedan confiar en nosotras, que podamos sostener a nuestras hermanas cercanas, a nuestras amistades, en los momentos de flaqueza de ellas, que podamos nosotras alentarlas, ¿verdad? Aprendamos a oír más de lo que hablamos. Dios en su gran sabiduría, ¿qué hizo? 2 oídos y una sola boca, ¿verdad? Por algo será. Paseamos la diapositiva. Dice allí, confíen enteramente en Dios. Oren, 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 oren con fe. Confíen entonces en la protección de su alma a Dios. La mantendrá junto a sí hasta aquel día. Confíen plena y abiertamente en Dios. Qué hermoso párrafo, hermanas. Es maravilloso poder confiar en este Dios amante, en quien no tenemos que estar privándonos de qué digo, qué no digo, cómo será tomado, interpretado, porque Dios conoce nuestro corazón, Él nos lee por completo. Y qué maravilloso es poder confiar en Él. Recordemos, Dios nunca nos va a fallar, nunca. Y aquí da énfasis en este texto a la oración. Si ven arriba, 4 veces menciona la palabra oren, ¿verdad? Y en la cuarta culmina diciendo, oren con fe. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el segundo cuidado, y es cuidado con tu voluntad. ¿A qué se refiere esto?
El Señor nos dotó de sensibilidad, ¿verdad? De inteligencia, de voluntad. Y justamente eso es lo que tenemos que dominar, la voluntad. Y aún más cuando oramos e intercedemos por nuestros hijos. Allí en la diapositiva vemos en Salmo 143:10 que nos dice, en la diapositiva anterior, que nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Debemos entonces aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios, permitir que Él nos enseñe, dejar que su Espíritu Santo nos guíe. Nuestra voluntad nos lleva muchas veces a desear situaciones o cosas para la vida de nuestros hijos que al final no serían de bendición para ellos. En realidad, nuestro deseo es una expresión de aquello que nosotros pensamos que sería lo mejor para ellos, pero al final quizás termine perjudicándolos o termine apartándolos del Señor. Y no es que nosotros querramos el mal para ellos, ¿verdad? De ninguna manera. Creo yo que ninguna madre quiere el mal para sus hijos. Todo lo contrario, pero nuestra mente finita, muchas veces, por no decir siempre, no puede ver el más allá. Pero quien ve el más allá es Dios, ¿verdad? Entonces, es por eso que es tan importante poner nuestra voluntad conforme a la voluntad de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y se recuerdan la oración de Jesús, allí en Lucas 22:42. En su humanidad, cuando Jesús estaba orando en este momento cúlmine de su vida humana, en su humanidad justamente, ¿cuál fue su petición? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esa era su petición, era el dolor de su corazón derramándolo delante de su Padre. Pero ¿cómo termina esta oración? Él termina diciendo allí: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue el resultado de esta oración? Cristo confirmó el plan de salvación por medio de su sacrificio. Él tomó la copa. Gracias a eso, hoy todos nosotros tenemos esperanza, tenemos salvación. Entonces, no es fácil dejar nuestra voluntad muchas veces de lado, pero si confiamos en que el Señor tiene el mando, en que Él siempre vela por nuestro bienestar, vamos a encontrar que las cosas son más simples. Saben, no cambiamos una situación cuando nosotros oramos. Las que cambiamos somos nosotras. Y esa transformación Dios la hace, ¿no es cierto?, en nuestro interior. Dios obra en nuestro corazón y nos hace crecer. Y saben, el libro Camino a Cristo nos dice que la oración no baja a Dios hacia nosotras, ¿se recuerdan? Sino que hace que nos eleva a nosotras hacia Él. Hay una experiencia que quiero compartir con ustedes, y es la de una madre que deseaba ardientemente que su hija cursara la carrera de medicina. A sus ojos maternos, esta carrera, ¿no es cierto?, pondría a su hija en una situación privilegiada en este mundo. Ese era el sueño de su vida, el sueño de la vida de la madre, ¿verdad? ¿Y quién podría condenar a esta madre si nosotros también cuántas veces soñamos con nuestros hijos, con lo mejor para ellos, con que estudien lo mejor, ¿verdad? Y entonces ella contó que un día un misionero que trabajaba en países lejanos fue a su iglesia y hizo una maravillosa predicación, la cual el Espíritu Santo tocó los corazones, conmovió los corazones de las personas allí, ¿verdad? Y al final él hizo un llamado para que las personas pusieran sus vidas en las manos de Jesús y se ofrecieran para el trabajo misionero en esos campos lejanos. Y adivinen quién pasó al frente.
fue su hija. Dice que aquella señora entró en shock. ¿Cómo su propia hija podía atender a aquel llamado? A irse lejos, ¿no? Dejar de lado eso que ella tanto había planeado para ella. El miedo, dice, de esta madre fue tan grande que toda su familia abandonó la iglesia. Ella no quería desviar a su hija del propósito que ella misma se había puesto en su corazón. Y el resultado, hasta donde se supo, dice que la hija logró intentar muchas veces pasar este examen para ingresar a la carrera de medicina, pero nunca logró pasarlo. Esto nos hace pensar, ¿cuál es el peso de nuestra voluntad en la vida de nuestros hijos? ¿En qué medida nuestros sueños pueden interferir en los planes que Dios tiene para ellos? ¿Qué hubiese sido si esta joven hubiese aceptado el llamado? Hubiese ido a tierras lejanas a evangelizar. No se hubiese apartado quizás del Señor. Aquí en esta diapositiva vemos que dice, permitid que los niños que están bajo vuestro cuidado, tengan una individualidad, así como la tenéis vosotros. Tratad siempre de guiarlos, pero nunca de empujarlos. Nuestra voluntad finita debe ser sometida a la voluntad del infinito. La voluntad humana debe unirse a la divina. Esto traerá al Espíritu Santo en ayuda nuestra. Entonces, queridas hermanas, estamos nosotros para guiar a nuestros hijos, para enseñarles, para educarlos, pero debemos recordar, como dice aquí en este texto, que ellos tienen una individualidad, que nosotros no podemos empujarlos hacia lo que nosotras queremos. Entonces, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es la forma en que el Espíritu Santo puede venir en nuestra ayuda. Pasamos de diapositiva. Allí nos dice que cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Entonces, es maravillosa esta primera parte de este párrafo. Cuando nuestra voluntad coopera con la voluntad de Dios, que dice que llegamos a ser omnipotentes. Tomados de la mano de Dios podemos lograrlo todo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver el tercer cuidado que debemos tener, y es el cuidado con la administración del tiempo. Dice allí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto nos dice Efesios 5, 15 y 16. Debemos pedir entonces sabiduría a Dios, sabiduría del cielo, para que podamos aprovechar el tiempo lo mejor que podamos. Satanás no pierde tiempo, habíamos dicho al principio, él no duerme, él trabaja a tiempo completo, ¿verdad? Ideando, planeando, investigando cómo destruirnos y destruir a nuestros hijos. Una brecha que le demos, un pequeño espacio que le demos, un momento, y él no va a dudar en usarlo. Somos personas ocupadas, eso no cabe la menor duda, ¿verdad? Tenemos que equilibrar en nuestra vida el ser mamás, esposas, hijas muchas veces, cuidando a nuestros padres adultos. Tenemos que equilibrar el trabajo, el hogar, nuestra vida espiritual, devocional. Y a veces esto se hace muy difícil. Esto trae como consecuencia estrés, conflictos en la familia, frustraciones en nuestra vida. Pero saben, de todo esto que termino de nombrar, lo que la mayoría de las veces dejamos para el último lugar, es justamente lo que mencioné último, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, cuando debiera en realidad ser la primera que debiéramos tener en nuestra lista.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Allí nos dice, muchos, aún en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apurados. Con pasos presurosos, penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No tienen tiempo para permanecer con el Divino Maestro. Vuelven con sus preocupaciones al trabajo. Nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener relación personal con Cristo, sentarnos en su compañía. Entonces muchas veces tomamos la oración como parte de nuestra rutina, ¿verdad? Hacemos una oración hasta a veces de memoria, o una oración apurada, que se me va el tiempo, tengo que salir, tengo que hacer esto, lo otro. Y en realidad es como dice aquí, entramos a la presencia de Dios, pero no esperamos recibir su bendición para salir de allí. El orar apurada nos priva de recibir las bendiciones del cielo, las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero debemos tomar el tiempo para poder recibir estas bendiciones. La siguiente diapositiva, vamos a pasar, nos dice, mediante oraciones sinceras y fervientes, los padres deberían alzar como una valla alrededor de sus hijos. Deberían orar con fe implícita para que Dios habite en ellos y que los santos ángeles los preserven a ellos y a sus hijos de la potencia cruel de Satanás. Habíamos dicho anteriormente que estamos en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de maldad, de peligros que nos rodean a nosotros y a nuestros hijos. Y fíjense aquí este párrafo qué importante que menciona nuestras oraciones sinceras y fervientes, que son como una valla, una protección que nosotros hacemos alrededor de nuestros hijos. Entonces, queridas hermanas, es tiempo de orar fervientemente por nuestros hijos, dedicar tiempo a la oración. ¿Se recuerdan el desafío que habían hecho el día domingo nuestra hermana Soraya? 5 minutos, ella dijo, al día. ¿Es mucho? 5 minutos pasan volando. En cualquier cosa que nosotros hagamos se nos fueron mucho más de 5 minutos. Hermanas, ¿cómo no dedicar mínimamente 5 minutos a estar en comunión con Dios? Levantarnos de la oración, esperar, orar allí hasta levantarnos de la oración con la certeza de que Dios nos escuchó, de que Dios ya está obrando para responder esa oración conforme a su voluntad. El tiempo es hoy. Es tiempo hoy de que nos pongamos esta meta y cumplirla. Nunca, hermanas, nunca nos vamos a arrepentir del tiempo que hemos dedicado a la oración, pero sí nos vamos a arrepentir de todo el tiempo que perdimos en no orar. Somos nosotras mismas entonces. Depende de nosotras que nos privemos de las bendiciones de Dios o que podamos recibirla. Y no solo nosotras, privamos a veces a nuestros hijos de las bendiciones de Dios por estas cosas que hemos estado mencionando, por no dedicar el tiempo a la oración y el tiempo de permanecer en oración hasta recibir la aprobación de Dios. Por último, vamos a pasar a la próxima diapositiva, al último cuidado que debemos tener. Este cuarto cuidado que veremos hoy, como dice allí, es con la impaciencia para esperar y perseverar. Salmos 5:3 nos dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, esperar. En un mundo donde todo es a la velocidad de la luz, qué difícil, ¿verdad?, es desarrollar esta cualidad, la paciencia de esperar. Nos gana muchas veces la impaciencia.
Queremos todo ya, todo ahora, todo rápido. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que esperar mucho tiempo para ver el cumplimiento de la promesa de Dios en ellos. Ellos creyeron por años, pero permanecieron fieles. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en que quien prometió le iba a cumplir, en que no les iba a fallar. Y todos ellos tuvieron que esperar, pero no desistieron, prefirieron tener paciencia, justamente, y confiar en Dios. Algo que debemos desarrollar nosotras también, ¿verdad? La paciencia. Saber esperar también es una prueba de sabiduría. Tener paciencia para esperar nos ayuda a recibir lo mejor. Hay un dicho que hace muy poquito escuché, no sé si lo escucharon, que dice, el apurado come crudo. ¿Escucharon ese dicho? Y se me viene a la mente, ¿no es cierto? Cuando cocinamos allí en casa, ponemos a cocinar arroz, estamos apurados, lo sacamos antes de tiempo, ¿qué pasó? Quedó crudo, no quedó bueno, ¿verdad? Entonces, si en las cosas espirituales pasa igual. Si oramos, vamos apurados delante de Dios, entonces no va a resultar. La próxima diapositiva nos dice, todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones, y estamos dispuestos a desalentarnos cuando la contestación tarda o cuando llega en forma que no esperábamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre a nuestras oraciones en el plazo exacto y en la forma precisa que deseamos. Él quiere hacer en nuestro favor algo más y mejor que el cumplimiento de todos nuestros deseos. Entonces, queridas hermanas, del cielo, de Dios, podemos esperar lo mejor, solamente lo mejor. Aprendamos entonces a esperar en el Señor. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Él es perfecto y todo lo que hace, lo hace en el momento justo. Hermanas, cuando comenzamos esta batalla de intercesión por nuestros hijos, el enemigo se enfurece y busca de todas maneras tratar de distraernos de nuestro foco. Él comienza a tratar de debilitar nuestra fe, de quitarnos la esperanza y por último que desistamos de nuestro objetivo. Pero no nos cansemos de velar por nuestros hijos. Debemos perseverar en la oración, porque Dios es mayor que el enemigo, es más poderoso que él y él está de nuestro lado, habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Saben, vi una predicación el sábado 28 de febrero por la tarde por nuestro hermano pastor, hermano Jofre, que está allí en Facebook, la predicación fue desde Concepción. Y pueden buscarla luego para poder verla porque tiene hermosas enseñanzas para nosotros. Y en una parte, él dijo, Dios tiene mayor interés en la salvación de nuestros hijos que nosotros mismos. Él, Dios, es el primer interesado en que nuestros hijos vuelvan a sus caminos y Él no va a dejar de hacer nada que esté a su alcance para que esto suceda. Y saben, uno muchas veces quizás ha escuchado esto, ¿no? Pero el entenderlo es maravilloso. En este momento, cuando el hermano dijo estas palabras, ¿no? Esto trajo paz a mi corazón y me hizo pensar en que nuestros hijos son primeramente sus hijos, son hijos de Dios. Y nosotras solo somos depositarias de este maravilloso regalo que son nuestros hijos. Queridas hermanas, tenemos esperanza. Hagamos diligentemente lo que está en nuestras manos para hacer y dejemos el resto al Señor. ¿Qué nos dice este texto que habíamos leído de Santiago 1:17 allí al final? Nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto
que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es un Dios de amor y eso no cambió ni va a cambiar nunca. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada una de ustedes que están allí, a cada uno de nuestros hijos. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo para nosotros poder escuchar estos mensajes tan bonitos y tan de tanto contenido, ¿no? Hemos estado a veces pensando que ya nuestros hijos son grandes o están en relación con la gente y ya no lo tenemos que cuidar, pero realmente hasta nosotros mismos tenemos que cuidarnos de lo que hablamos, de cómo interactuamos, de qué es lo que le pedimos a nuestros hijos que hagan o no hagan, cuál va a ser su futuro, porque dependemos de que el Señor guíe sus pasos. A veces yo recuerdo que mi hijo cuando chico él decía, no, yo no voy a seguir la carrera de mi papá, yo no voy a ser pastor. Pero después con los años, cuando fue adolescente y fue haciendo experiencias con Dios, fue a un congreso de jóvenes y al estar con otros jóvenes en ese congreso, un grupito de jóvenes hicieron un pacto con Dios de que se iban a entregar al servicio al Señor. Y ese fue su comienzo. Empezar a hacer seminarios, después escuela misionera, y después cuando quiso acordar, estaba en los mismos caminos que el papá, pero consciente de que era lo que el Señor, a lo que el Señor lo guió. Y a veces nosotras mismas como, creo que, no sé si alguna vez soñamos ser esposa de pastores, pero el Señor nos llevó, nos escogió, nos dio esposos que están sirviendo al Señor y estamos colaborando con la obra del Señor y trabajando y siempre conscientes de que Él es el que guía nuestra vida y el que nos da lindas oportunidades de servirle, de amarle y estar cerca de Él. Muchas gracias, Sandra, por esta meditación especial y por estos lindos temas. Y creo que al tener hijas, tenés experiencia de trabajo con ellas, ¿no? Ellas ya están sociabilizando a nivel de universidad, de estudios, están lejos del hogar. Entonces, uno como madre tiene experiencias así. Pero lo bonito es cuando los hijos tienen una relación con nosotras que son capaces de llegar a nosotras y decirle, mamá, tengo esta pregunta, tengo esta inquietud, qué me aconsejas? Eso sería lo ideal, el sueño que podemos tener y que puede hacerse realidad si nosotros interactuamos con ellos, teniendo diálogo, teniendo paciencia con sus debilidades, con sus dificultades y aconsejándolos, pero no obligándolos a hacer lo que a nosotros nos guste, sino viendo sus capacidades y dejarlos hacer experiencias. A veces me ha pasado de que se obliga a los niños a hacer cosas, pero el niño por ahí no es consciente de que es mejor que lo haga porque tiene un buen resultado lo que el padre le está enseñando. Entonces, dejemos que ellos vean lo bueno de hacerlo y que se den cuenta que cuando cometen un error, tienen consecuencias de ese error y hacerles ver cuáles son las consecuencias. Eso nos hace experiencias, bueno, yo ya estoy hablando como me dicen mis nietos, como la abuelita Poppy, ¿no? Con más experiencia de vida, haber pasado dificultades en la vida y uno carga experiencias, pero siempre aprende algo nuevo con Dios y en esta semana seguimos aprendiendo y qué bueno que estamos en contacto. Vamos a ver, ¿ustedes ya contestaron la pregunta? Contesten la pregunta para que podamos ver quiénes recibirán los libros. Pero antes voy a leerles algunos pedidos de oración que nos han llegado.
Carmen Borges pide por sus hijos, Oscaris y Scarlett, y por sus hijas, y su único hijo, Sergio Josué. Vamos a tener en cuenta, Carmen, este pedido. Bisama Lima pide porque dice que está enfermo y pide porque está enfermo. Y nuestra hermana Rosita Betanzo, de aquí de Quillón, pide por su sobrina Marcela, por sus hermanos Sandra, Patricio, Sergio, Fabiola, Daisy, Marisol, Rich, Alejandro y Jenny, para que conozcan la verdad. Ella es una persona mayor, ya que conoció de mayor el Evangelio y está con tanto cariño por la verdad que ha recibido, que ahora quiere que su familia, sus hermanos, conozcan el mensaje y la vamos a acompañar en oración. Y Natalia Viviana pide por sus hijos. Entonces, ha llegado el momento que podamos orar. Vamos a acompañar la oración que va a hacer nuestra hermana Sandra y teniendo en cuenta estos pedidos de oración. Amén. Vamos entonces a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ante tu divina presencia, Señor, postrados ante ti estamos agradecidos por tu gran amor, por tu gran misericordia, con que cada día te manifiesta para con nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque siempre nos brindas consejos, nos brindas esperanza, ánimo, consuelo. Ayúdanos, Señor, te suplicamos, a poder llevar a cabo todos estos consejos que hemos estado viendo todos estos días de semana de oración. Que podamos, Señor, ser más fervientes en la oración, que podamos estar más en comunión contigo, renovar nuestra vida espiritual, Señor, que podamos tener esa relación personal contigo para poder así también influenciar y ayudar a nuestros hijos. Sabemos, Señor, que en este mundo de peligros, de maldad, Satanás está furioso y quiere apartarlos de tus caminos y muchas veces lo logra. Ayúdales, Señor, ten misericordia de ellos. Te pedimos por todos nuestros hijos, por todos los hijos de los hermanos que han mencionado. Tú conoces, Señor, allí en la lista cada nombre, cada necesidad. Ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Bendícelos. Trabaja en sus corazones, conmuévelos. No los dejes, Señor, quietos. Pedimos tu bendición para que cada mamá pueda sentir tu presencia, pueda tener sabiduría también para poder guiar y educar a sus hijos. En tus brazos de amor nos entregamos, Señor, en esta hora. Hágase siempre tu voluntad en todo y no la nuestra. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. De la hermana Sandra y también quedamos conscientes de que nuestras oraciones son importantes, intercediendo por nuestros hijos, pero debemos perseverar, debemos ser constantes en la oración. Y volvemos a invitar a que puedan hacer experiencias
como nos decía la psicóloga el primer día, 5 minutos, experiencias, para que podamos cada día estar en comunión con Dios, alejados del ruido, de las cosas del día, en comunión con Él. Y algo que es interesante, pidamos a través de un versículo una promesa de Dios, pidamos al Señor que esa promesa se cumpla en nuestra vida o en la de nuestros hijos. Vamos a ver ahora, me decían que la receptora de los libros se llama Cecilia Torres. Entonces, estamos con eso. Sí, exactamente. Y la otra ganadora es nuestra querida hermana Hayana, ganadora de Antofagasta. Bueno, quedamos con esto de estas literaturas que podemos entregar. Y ahora sí, llegamos al momento final de cierre de nuestro estudio de hoy, pero sin antes invitarlas para el día de mañana, jueves 12, para asistir a la quinta conferencia que tenemos de Madres de Rodillas, Hijos de... Como siempre, a las 20 horas. Te esperamos. Hasta mañana. No faltes a esta convocatoria. Chao. Quando a minha vida estava em flor, em plena juventude, em dia assim, muito dolor, de ócio e prazer, e vinho em suave anoitecer, orando a minha mamã, e em suspiro e descer, mi nombre en la oración, mi nombre en la oración, mi nombre en la oración, oí de labios de mamá, oí mi nombre en la oración. No di entonces ni un valor a esa oración, mas conmovió mi corazón, sentí su grande amor cuando mi vida se tornó angustia y aflicción. En vano entonces quise oír mi nombre en la oración, mi nombre en la oración, mi nombre en la oración, oí de labios de mamá, oí mi nombre en la oración.
seguí sin atender la tierna voz de Dios que me quería convertir, llevarme hacia su ser. Mas cuando mi pecado vi, perdido me sentí y emocionado recordé mi nombre en la oración. Mi nombre en la oración. Mi nombre en la oración. Oí de labios de mamá. Oí mi nombre en la oración. El afligido corazón que yace en esta tierra, pero siempre me trae paz recordar la oración allá en el cielo con mamá, y nos vamos a dar a Dios que en su compasión escuchó la oración. Mi nombre en la oración. Mi nombre en la oración. Oí de labios de mamá. Oí